saludar al maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, periodista de larga trayectoria y sobre todo gran amigo de este espacio libre como el viento. Le mando un abrazo a mi hermanito Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Vicente? Good morning por la mañana. Listo, para lo que tú me digas. Pues tú me dices por dónde le quieres entrar, porque el presidente deja la confirmación, por ejemplo, de que Petro viene a esta cumbre sobre migración a la que no se invitó a Estados Unidos. Eso por un lado. Luego está esto del presidente que le pone una tunda al Poder Judicial y luego el secretario general del Sindicato de Trabajadores va con Ciro a decir, nos dice Poder Judicial podrido. Hazme tú el pinche favor. Y bueno, también el presidente desde la mañanera exhibe nuevamente a Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, por el tema de los libros de texto gratuitos. ¿Tú me dices, maestro? Bueno, si te parece, me gustaría empezar a arrancar por el tema de la convocatoria que ha lanzado el presidente para reunir en Palenque a este grupo de presidentes de América Latina, incluido Gustavo Petro, para ver de qué manera abordan esta crisis migratoria que realmente está desbordando las fronteras, las costuras de las fronteras, desde la Patagonia hasta Estados Unidos. Y lo más sorprendente de todo esto, Vicente, es la ausencia, como tú bien dices, de Estados Unidos para atajar un problema que en buena medida ha sido creado por los propios Estados Unidos, ¿no? Y esto me lleva a reflexionar en el actual contexto sobre el terrible fracaso de la política exterior de Estados Unidos, que prefiere enfocarse primero en la guerra en Ucrania y ahora en la guerra en los territorios ocupados de Gaza, ¿no? Esto te da una medida de cuáles son las prioridades de Estados Unidos. Estados Unidos, por lo visto, ha decidido que es más importante luchar por mantener su hegemonía frente al avance de países como China o el desafío que representa Rusia. Y en esta estúpida batalla por mantener su hegemonía, está olvidando un problema que es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo que ya ha estallado en varias ocasiones dentro del territorio mexicano, porque no hay que olvidar la serie de protestas, huelgas de hambres, accidentes, secuestros de inmigrantes que recorren la República Mexicana con la esperanza de alcanzar con la frontera con Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto el presidente ha insistido ante Washington que Estados Unidos tiene que ponerse manos a la obra, invertir para el desarrollo, porque es la única forma? En principio, desde la presidencia de Trump, prometieron $4,000 millones en ayuda, en asistencia, y no ha pasado nada. Lo mismo con Joe Biden. Joe Biden ya ha invertido más de $111,000 millones, insisto, $111,000 millones en la guerra en Ucrania, y poco más de 100,000 para respaldar y sobre todo para reabastecer de armamento a su aliado estratégico Israel en Oriente Medio. Eso te habla de las prioridades de Estados Unidos en materia de política exterior. Han sido muchos, Vicente, muchos numerosos analistas y expertos los que desde hace tiempo le han venido diciendo a Estados Unidos que tiene que ya cambiar el chip de su política exterior, concentrarse en el hemisferio occidental, porque si no, se lo va a chupar la bruja, se lo va a chupar la bruja. Y yo creo que, al igual que ha hecho el gobierno de México, primero atender las necesidades y las preocupaciones de los más pobres, porque si no, realmente Estados Unidos va a pagar va a pagar un precio muy alto por esta falta de atención a lo que está ocurriendo en el hemisferio occidental. Y no solamente en el hemisferio occidental, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay un reacomodo brutal de capas tectónicas a nivel internacional. Esta lucha por la hegemonía de Estados Unidos, que se traduce con mayor apoyo a Ucrania, con un apoyo a Israel, ha creado vacíos muy preocupantes. Por ejemplo, estoy pensando en África, y esto ha generado un éxodo desde África que ya está llegando a México.
Entonces, esto te da una idea, mientras Estados Unidos mantiene una lucha por mantener su hegemonía, que ya no la puede mantener realmente, pues América Latina y países como México se enfrentan a los saldos de lo que han sido las políticas irresponsables de Estados Unidos, que bloquea a Venezuela, bloquea a Cuba, hace lo que se le pega la gana y entonces, y no pone atención en lo que tiene que poner. Así es que si seguimos a este paso, realmente el problema se va a recrudecer. Ahora, la otra gran pregunta que yo me hago es, ¿qué van a acordar los presidentes de México y América Latina en ese cónclave que se va a celebrar en Palenque? ¿Van a determinar sumar apoyos crediticios para esos países? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha insistido una y otra vez que el tema de la contención no funciona. Construir muros, por más sofisticados y altos que estos sean, no van a funcionar, no están funcionando, de hecho. Así es que yo creo que esta sería una primera aproximación al esfuerzo realmente, porque ahora mismo, en términos informativos, la guerra de Ucrania y de Israel ha distraído la atención, toda la atención de Estados Unidos y también diría yo de los más importantes medios de comunicación, mientras en América Latina sigue creciendo esta crisis migratoria que realmente nos está golpeando desde distintos frentes, atizando incluso este sentimiento racista, antiinmigrante. Y es por eso precisamente que en Europa, tan solo en Europa, el avance de organizaciones y partidos de extrema derecha están avanzando como están avanzando. Y la pregunta es, si este problema se agudiza en México, la extrema derecha en México aprovechará este fenómeno para crecer, como ha ocurrido en España, como ha ocurrido en Alemania, como ha ocurrido en Italia. Yo creo que este es un problema que se tiene que afrontar. Por fortuna, México se ha colocado al frente de este intento por tratar de salir al paso de esta situación. Bien es cierto que por sugerencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha pedido a México que por favor se ponga de acuerdo con sus hermanos de América Latina, ya que goza de un liderazgo importante, para ver de qué manera no solamente contienen ese flujo de migrantes, sino que también cooperan en la repatriación o en la deportación o, como dice la secretaria de Relaciones Exteriores, Elisa Bárcena, en las ¿cómo se llama? Retornos voluntarios de estos migrantes. Así es que yo creo que este es un tema al que tendríamos que prestarle mucha atención y vamos a ver qué surge de él, qué resultados surgen en próximos días, Vicente. Claro que sí, déjame invitar también a esta conversación, mi querido Jaime, a la querida Alina Duarte, a nuestra corresponsal y reina de Xochimilco. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Jaime, Vicente, a toda la audiencia? Pues bien, aquí feliz de estar cerrando la semana sin censura. Estamos hablando de esta cumbre que ha convocado en Palenque el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ya ha confirmado y bueno, no es, se me hace, salvo que ustedes digan otra cosa, que nos ha faltado, y me incluyo, ¿no? Por más que hagamos nosotros, nos ha faltado a los medios de comunicación en México con coberturas honestas, transparentes, plantearle a la sociedad el tamaño del fenómeno y el tamaño de la crisis en la frontera. El problema es que también desde los medios, con la politiquería y el sesgo, se puede caer en lo que están haciendo en Estados Unidos, que permiten que los republicanos hablen de bombardear México, hablen de básicamente hacer y deshacer con esta gente que intenta cruzar hacia Estados Unidos. Bueno, hasta Elon Musk, el dueño de X, anduvo en la frontera grabando la situación. ¿Cómo ves, mi querida Alina? Creo que a muchos no nos queda claro el nivel, el tamaño de esto que está ocurriendo pues en nuestro patio.
Claro, Vicente, yo creo que es muy importante esto que señalas porque el proceso, los flujos migratorios han sido totalmente históricos, ¿no? Esto no empezó ni con Andrés Manuel, ni con Obama, ni mucho menos. Lo que sí hay que empezar a ver y a desestigmatizar, porque si no de repente todo estalla en la cara, ¿no? Como lo que está ocurriendo en Palestina, que pareciera que es de un momento a otro cuando esto lleva décadas. Es lo mismo en el caso de la migración y sobre todo el paso y lo que implica que esta atraviese México desde las últimas décadas. Ha habido varias responsabilidades durante el último siglo por parte de varios factores, ¿no? Esto no tiene una sola razón, no tiene solo un motivo. La migración dentro de la región es multifactorial, tiene que ver con los mismos procesos, digamos, humanos, que es ir de un lado a otro, ¿no? Eso no está en duda. Las otras son el rol, por ejemplo, de los procesos político-económicos dentro de las regiones, cómo han venido ocurriendo guerras de independencia, cómo vinieron después procesos de guerra sucia durante la década de los 60, los exilios que se tuvieron que dar de países, sobre todo del cono sur, del llamado cono sur, luego de la persecución de las izquierdas, y tuvieron que irse, muchas de ellas vinieron aquí a México y por eso es que también hubo un gran florecimiento del pensamiento de izquierda aquí en México, dentro incluso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ese es otro tema. Ahora acaba de salir la lista de quienes pasaron a la segunda, la primera ronda, efectivamente todos se inscribieron, pero quienes pasaron para ocupar la rectoría. En los 60, 70 hubo un gran florecimiento de las izquierdas porque había grandes pensadores exiliados de las dictaduras en los 60. Después vinieron también con el neoliberalismo, los tratados de libre comercio que pues devastó el campo, no solamente mexicano, sino dentro de toda la región, y nuevamente vino eso, o ahora las últimas décadas que tiene que ver con cómo se ha desarrollado la política tanto imperialista como pues fascista, ¿no? En muchos de los casos, las ultraderechas colombianas que hicieron que muchos y muchas colombianas se exiliaran, el bloqueo económico, financiero en Cuba durante los últimos 30 años, desde los 60 más bien, hemos visto también el bloqueo en Venezuela. Muchos de estos procesos ha tenido mucho que ver Estados Unidos y aún así no se reconoce ese rol que tiene Estados Unidos dentro de este flujo migratorio, que después niega entrar a su país cuando ha sido el principal o de los principales artífices de estos flujos migratorios, con sanciones económicas, con bloqueos unilaterales, con guerras de baja intensidad, que es lo que hemos visto durante los últimos años. Y en el caso de México, pues también tanto el Tratado de Libre Comercio como la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, ahí es lo que hay que tratar de entender, que la gente no está migrando solamente porque un día se levanta y no tiene nada que hacer. Quienes hemos cubierto las caravanas migrantes, quienes hemos ido a los albergues, sabemos que esto es sumamente fuerte, es algo que de verdad te rompe el corazón. Los testimonios que hemos hecho, que hemos escuchado durante estos años, pues también responden al nivel de violencia o incluso, por ejemplo, se habla de los grupos delincuenciales de los maras en El Salvador, pero no se habla que durante la guerra civil en El Salvador, que de hecho tuvo sus acuerdos de paz, aquí son sus acuerdos de Chapultepec, porque aquí se firmaron los acuerdos de paz en el 94, 92, si no mal recuerdo, 94 creo que fue, 92 se firmaron los acuerdos. No se habla de cómo es que el propio Estados Unidos tuvo que ver en esta guerra civil financiando a un grupo específico y después la gente migró hacia California, aprendió cómo operan estos gangs, estas mafias, estos grupos criminales, y después son deportados nuevamente a El Salvador. Eso es parte del origen de las maras que no se habla. Entonces es muy triste, yo creo que tenemos que seguir comunicando, como bien lo mencionas, Vicente, con un enfoque sumamente antiimperialista, creo que también feminista, porque no se habla también de lo que implica, por ejemplo, para las mujeres y las sexodiversidades, el ser migrante, ¿no? Lo que tienen que pasar. Y pues ahí hay varios temas, Vicente, así que me alegra que pues nuevamente podamos poner esto sobre la mesa aquí en Sin Censura. Oigan, y también mi querido Jaime, para dolor de los derechosos, de los fachos, el Fondo Monetario Internacional anda irreconocible, de apapachos a López Obrador y sus políticas económicas. ¿No había dicho Enrique Krause que era el Mesías tropical? ¿No había dicho Denise Dresser que era un aldeano macuspano? Bueno, pues estoy revisando
que México crecerá, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, más para este 2024, más que Brasil, que Chile, que Colombia, que Ecuador, y solamente estará en Latinoamérica por abajo, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, de Guatemala, de Panamá y de Perú. Pero esto es lo más cabrón, ahí les va. El Fondo Monetario Internacional para América del Norte, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, señala, de acuerdo a esta tabla, mire, esa tabla no es de Sin Censura, no es de Jaime Hernández, no es de Alina Duarte, que México está a la cabeza de crecimiento económico desde el 2021 y la proyección para el 2024 es así. México crecería 2.1%, Canadá 1.6%. ¿Y cómo? Estados Unidos solamente 1.5%. El aldeano macuspano ganando la batalla con sus políticas de primero los pobres, a los Chicago Boys, a los neoliberales de Estados. No, le va a dar el patatús a alguno de estos expertos, de esos analistas, de esos columnistas financieros, mi querido Jaime, y pues a 5 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el tiempo le está dando la razón. Sí, y además con unas recetas que nadie sospechaba, ¿no? Creo que fue ayer en la rueda de prensa ayer que el presidente evocó un encuentro que había mantenido con Luis Donaldo Colosio antes de que este fuera asesinado. Y en esa conversación ambos hablaron pues de los temas más acuciantes para México, ¿no? Y ambos hicieron, sobre todo Luis Donaldo Colosio le dijo al presidente que él tenía pensado sobre todo poner mucha atención en el mercado interno, ¿no? Y dice, hay que nuevamente sacar a Keynes, ¿no? Y fíjate que es interesante cómo Andrés Manuel López Obrador, nada más iniciar su presidencia, resucitó a Keynes, este hombre que siempre apostó por fortalecer, robustecer la economía, apostando por la infraestructura, construcción de carreteras en poblados, en comunidades, aeropuertos, ahora el Tren Maya. Y esa apuesta por resucitar a Keynes, que era un hombre que decía que para mantener activa la economía, para evitar que la economía se paralizara, era necesario poner a trabajar a la gente y sobre todo también repartiendo recursos entre las clases más desfavorecidas. Esta receta, esta fórmula, fue la que le permitió a México sortear la crisis que durante 2 años surgió por la pandemia. Y esto yo creo que debería ya de figurar en los libros de texto. Como dice el presidente, vamos a registrar nuestra fórmula porque efectivamente esta apuesta de López Obrador por, sabes, repartir fondos, becas, pensiones, fue como una suerte de bálsamo para ese tejido social más desprotegido durante décadas y al mismo tiempo poner a trabajar a un sector que realmente estaba de brazos caídos, ¿no? Entonces yo creo que eso, más aparte, una férrea disciplina presupuestaria, un adelgazamiento del Estado, porque durante una de las primeras que tomó Andrés Manuel López Obrador, que generó mucha polémica, fue adelgazar la nómina del Estado, algo impensable para, para alguien que dicen que Andrés Manuel era un comunista, un socialista. Imagínate, un socialista apuesta por adelgazar la nómina del Estado. Pues nunca se había visto, ¿no? Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador, para todos aquellos que dicen que Andrés Manuel López Obrador era un comunista, era un peligro para Estados Unidos y México,
lo que ha demostrado es que realmente es un hombre que no se ha peleado con el mercado, no, lo que ha hecho es utilizar las fuerzas del mercado, ajustarlas a las necesidades de México, no ahuyentar inversiones extranjeras que están llegando, por cierto, a niveles sin precedentes. De ahí estas cifras tan sorprendentes que muestra el Fondo Monetario Internacional. Así es que yo creo que realmente Andrés Manuel López Obrador, el hombre de Tepatitán, el hombre que decían que iba a ser incapaz de hacer realidad todas sus promesas de campaña, porque yo aún recuerdo, Vicente, Alina, cuando al presidente lo entrevistaban estos periodistas afamados y le decían, oye, usted ha prometido esto, ¿de dónde va a sacar el dinero? Y dice, bueno, déjenme. Y lo que hizo fue, primero, no recurrir a créditos externos, fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dos, combatir la corrupción e implementar una política de austeridad republicana en frontera con la franciscana, una disciplina, una austeridad franciscana que le permitió tener un mayor margen de maniobra para aumentar pensiones, para construir hospitales, para financiar el trasvase del modelo de los hospitales al IMSS Bienestar, que todavía eso está en marcha, para apostar por la construcción de carreteras, la utilización, fíjate, la utilización del ejército mexicano, que tenía una importante reserva de ingenieros, también fue clave de este éxito, porque en lugar de contratar a constructoras que habían sido las consentidas de sexenios anteriores, echó mano de ingenieros militares para apostar por la construcción de aeropuertos, sin marginar del todo a constructoras del sector privado, y este modelo mixto lo estamos viendo en la construcción del Tren Maya y está siendo muy exitoso. Así es que yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a ser recordado por economistas, incluso me atrevería a decir del Fondo Monetario Internacional, como un hombre que, haciendo uso de la heterodoxia, consiguió reflotar la economía de su país después de una pandemia brutal. Así es que, y además, esto es muy interesante porque a pesar de todo esto, a pesar de este reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, seguimos viendo cómo desde la oposición insisten en que López Obrador ha destruido el país, ha destruido fuentes de empleo, en fin, esta gente no quiere aceptar que los resultados económicos desde el frente macroeconómico y microeconómico están mejor de lo que muchos hubieran pensado hace 5 años, Vicente, Alina. Así es, y fíjate, Alina, que pienso en Andrés Manuel López Obrador, ahora que leo esto del Fondo Monetario Internacional, como la representación del mexicano de a pie, cualquier Vicente Serrano, por el que no dan un peso, que gana la competencia y que después dice, pues no tuve que ir a Harvard, no tuve que ser economista del nivel de Cedillo, no tuve que ser reconocido como un cerebro tipo Salinas de Gortari, Dios nos libre, y aquí están los resultados, con pandemia encima, porque también hay que decirlo, sí, la pandemia fue desde el 2019, pero las consecuencias las seguimos incluso padeciendo, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Lina, esto que informa el Fondo Monetario Internacional para aquellos que se sienten algo así como hijos de la Estatua de la Libertad, hijos de la hamburguesa? Pues qué difícil ha de ser tragarse este bocado amargo de que México crecerá más que Canadá y que Estados Unidos en el 2024, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.
Mira, yo no solo citaba al Fondo Monetario Internacional, pero me alegra mucho que sean incluso esas voces las que hoy estén diciendo vamos bien, ¿no? Y si vamos bien también es porque ha habido un desacato a eso que se venía imponiendo desde el Fondo Monetario Internacional. Tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, que son estas grandes instituciones de la arquitectura económica financiera después de Bretton Woods y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó asentado que eran la máxima voz de todos en el mundo, ahora vienen a decir que México está creciendo, pero también es justo porque no se ha aceptado las reglas que ellos querían poner, que es más endeudamiento, que es programas, en su momento se llamaron programas de ajuste estructural, y ahora siguen habiendo estos que son mejores conocidos como los ajustes, ¿no? Los tarifazos, y que han provocado, al menos eso no hemos visto durante estos 5 años de gobierno, pero al menos en las últimas 2 décadas, Vicente, o sea, ha venido sistemáticamente, la gente ha venido imponiendo una rebelión antineoliberal por la vía de los hechos. En su momento fue el Caracazo en el 89, pues en Venezuela, que la gente salió porque pues estos programas de ajuste estructural los tenían ya contra la lona, no tenían capacidad adquisitiva, los precios por los cielos. Después vinieron en la época, ya los últimos años, en octubre del 2019, vino un estallido social muy fuerte en Chile que costó los ojos y la vida de varios chilenos y chilenas. También vinieron en ese mismo octubre, días antes de este estallido en Chile, un estallido en Ecuador en contra de las medidas impuestas por Lenín Moreno, que hacía caso al Fondo Monetario Internacional. Durante los últimos años, también los últimos 2 años, hemos visto protestas multitudinarias por el endeudamiento que aceptó en ese momento Mauricio Macri en Argentina, en el cual una de las consignas de estas protestas eran patria o FMI. Y esto es muy significativo porque eso no lo hemos visto aquí. No ha habido endeudamiento, no hemos visto que aún con la pandemia y el grado de inflación, eso no mermó de manera sustantiva como en otros países. Claro que ha venido impactando la economía de las familias, pero también a la par se tuvo una política de ajuste de salarios. Hemos visto que también es una de las prioridades para el último año de gobierno del presidente López Obrador. Hemos visto el incremento de los programas sociales. Hemos visto un montón de medidas que van en contra de esos grandes designios que históricamente se imponían como medida única, incuestionable, inapelable por parte de estos grandes organismos financieros que hoy vienen a celebrar. Entonces también que se sepa que si hoy México está así es por no obedecer esos designios que durante décadas se vinieron implementando en nuestros países. Así que ser rebelde, Vicente, nos viene bien y yo creo que eso es lo que hay que celebrar. Bueno, pues ya que estamos hablando de estas cosas, dame tu opinión, Jaime, porque, a ver, nada más, ustedes dos han vivido en Estados Unidos como su servidor. ¿Cuántas horas trabaja un empleado, una persona que se gana la vida decentemente? ¿Cuánto a la semana legalmente debe de trabajar como máximo antes de que le empiecen a pagar horas extras un trabajador? ¿Tú te acuerdas, Jaime? Creo que son 40, ¿no? 40 ¿Estás horas. en lo mismo, querida Lina? ¿Sí? 40. Pues sí, son 40 horas. Y aquí le demuestro la vena panista, por decirlo de alguna manera, de Xóchitl Gálvez. Dice la señora Xóchitl Gálvez que no es momento de reducir la jornada laboral. En reunión con empresarios de la CONCAMIN declaró que no es momento para reducir la jornada, que en México no es de 40, es de 48. Ah, que toda madre. Para que vean de qué lado masca la iguana, ¿no? Políticamente hablando. ¿Alguna opinión de esto, mi querido Jaime? Pues sí, yo creo que Xóchitl Gálvez se quedó. De verdad es que cuando uno escucha hablar a Xóchitl Gálvez o a gente del PAN, realmente se han quedado realmente, yo no sé, en el siglo XIX, porque justamente a raíz justamente de la pandemia, el mundo del trabajo ha experimentado una revolución impresionante, impresionante. Primero porque durante la pandemia mucha gente echó mano de la fórmula del teletrabajo, ¿no? Después
porque mucha gente que se replegó de sus fuentes de trabajo se dio cuenta que lo que estaba haciendo por la paga que estaba recibiendo no era justa. Y hubo lo que se conoce como la ola de las grandes renuncias, ¿no? Para buscar mejores condiciones de trabajo, porque si no, no valía la pena seguir matándose por un salario más o menos decente. Entonces, al tiempo que se está produciendo una gran revolución en el mercado laboral, en México, gente del PAN, como Xóchitl Gálvez, creen que la solución es explotar más al trabajador y además otro sin sentido. Mira, Vicente, en este corto espacio de tiempo es increíble cómo ha avanzado la famosa robotización, cómo ha avanzado la inteligencia artificial, cómo han avanzado desde el frente tecnológico tantos otros programas que lo que están obligando a las empresas es reducir precisamente no solamente la planta laboral, sino las horas. Hay quienes, por ejemplo, ya en Europa han empezado a experimentar recorte de horarios laborales con el fin de dar más oportunidad a la gente que está desempleada para llenar. Es decir, reduces el horario laboral para poner otra plantilla para que reducir, combatir el desempleo. A donde voy es que estamos ahora mismo en un proceso de recambio vertiginoso en el mercado laboral y te sale Xóchitl Gálvez con una receta del Pleistoceno para que vean que ella cree, porque mucha gente cree que si no es gracias a la cultura del esfuerzo, que implica levantarse a las 4 de la mañana, trabajar 12 horas, dormirse en el camión de regreso, como ocurre en el Japón o en Corea del Sur, si no adoptas ese modelo, te vas, la economía se va a ir para abajo, las familias no van a prosperar. Y yo creo que si México no se pone las pilas, si México no se adapta a estos nuevos esquemas, estos nuevos modelos, defendiendo ante todo, porque eso es lo principal, los derechos laborales de los trabajadores. Ha habido, por cierto, el resurgimiento de los sindicatos. Los sindicatos vuelven a cobrar vida precisamente para defender a los trabajadores de esta nueva oleada de cambios laborales que tienen que ver con el avance de la tecnología, la robotización, la inteligencia artificial. Así es que en lugar de quedarse atrincherada en las 48 horas, y este es un consejo para Xóchitl Gálvez y el PAN, deberían realmente hacer su tarea, estudiar, ver qué es lo que está pasando en el mundo, porque si no, francamente, la clase trabajadora los va a abandonar de por sí, no los aguanta, pues imagínate, que les digan, va a venir el PAN y te va a obligar a trabajar más y te va a aumentar el salario, no, si no te lo aumentó en 40 años, ¿tú crees que te lo va a volver a aumentar después de Andrés Manuel López Obrador? No. Así es que yo creo que esto te habla de la falta de preparación, pero sobre todo de la falta de visión de una mujer como Xóchitl Gálvez, si la comparamos, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy preparada, muy cosmopolita, estudiosa de todos los fenómenos que se están produciendo dentro y fuera de México, Vicente Alina. Oye, Alina, ¿tú qué piensas de esto de Xóchitl Gálvez negándose a la posibilidad de que la jornada sea de 40 y no de 48? Por cierto, yo estaba confundido. Repórtate al rato a la oficina, querida Alina, ¿eh? Bueno, sí, te tengo que andar rogando la llamada, Vicente. Andas muy ocupado, que por cierto vi esta entrevista en la cual participaste con Sabina Berman. Ojalá que la gente pueda verla ahí con el Fisgón y Paco Ignacio. En eso me pasé la mañana viendo ahí esa entrevista. Mira, en el caso de Xóchitl Gálvez, es tremendo lo que estamos viendo. Es ese mismo PAN que tiene orígenes en la ultraderecha, ¿no? Esa raíz nazi del PAN, justamente lo menciona el Fisgón en uno de sus libros. Que está por la explotación, que está por
acabar con esas minorías que les estorban. Y esto de la jornada laboral no es menor, porque es una nueva esclavización que va de la mano con esto que se la pasa hablando Xochitl Gálvez, que es el nearshoring, ¿no? Este neocolonialismo en el cual nosotros somos mano de obra barata y eso lo tienen que aprovechar las grandes empresas transnacionales. Sin embargo, eso no dura toda la vida. Como bien señala el querido Jaime, ha habido desde la pandemia, sobre todo, un auge nuevamente de la vida sindical, nuevos sindicatos, aparece el sindicato de Amazon, que es una de las grandes empresas transnacionales el día de hoy, que están impulsando ahí una lucha para la clase trabajadora que no es menor en Estados Unidos. A veces se invisibiliza en ese sueño americano lo que implica también para las y los estadounidenses de los sectores más pobres, lo que implica esa política de las élites. ¿No? Cuando hablamos de ese establishment, no estamos hablando de las bases sociales ni nada, estamos hablando de una cúpula en Estados Unidos que toma las decisiones para las mayorías. Y Xochitl Gálvez cree que eso va a durar para toda la vida, que no nos va a importar remeterlo al diálogo, pero hay mucha gente que ha muerto, específicamente en Estados Unidos, los mártires de Chicago, para que esta jornada laboral fuera una realidad, para que tuviéramos 40 horas en el caso de Estados Unidos y que vengan las horas extras, pero se les olvida. Y no hay que olvidarnos nosotros de que ninguno de los derechos que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, son concesiones. Los derechos que hoy tenemos, tanto de las mujeres para votar como de la clase trabajadora y su salario mínimo y su jornada laboral, son producto de la lucha de miles de personas que nos antecedieron en Estados Unidos, en México, y al contrario, hay que generar condiciones y hay que seguir presionando. Y algo que decían ustedes ahí, que fue parte del debate aquí con Sabina Berman, es el rol del movimiento social. El hecho de que seamos ciudadanos y ciudadanas con capacidad de votar no anula que podamos formar parte de un movimiento que logre garantizar esas necesidades básicas de la población. Hasta ahora, en este corte de caja tan necesario que ha venido con la sucesión de la Cuarta Transformación, tenemos que estar pensando en qué no se ha hecho, y no para golpetear al gobierno, sino para avanzar y profundizar esa transformación, porque el presidente López Obrador no prometió que la transformación iba a ser una realidad ya en su completud, etcétera, etcétera, en estos 6 años. Al contrario, dijo, se van a sentar las bases, y esas bases significa que nos pongamos a discutir cuál es el rol que queremos jugar como ciudadanos y ciudadanas en una segunda fase, que todo indica que pues ahora la virtual candidata de la 4T, que ahora es coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, va a ser quien gane las elecciones, a menos que algo muy, muy grave llegue a pasar. Pero si todo eso ocurre, es qué queremos en esta segunda fase de la Cuarta Transformación. Así que yo creo que el primer paso es una ciudadanía muy bien informada, por eso es que hay que dar la batalla en las redes sociales, en los medios independientes, en todos estos esfuerzos, y después seguirnos organizando y seguirnos movilizando y alzando la voz, que eso no nos los arrebate, porque cuando un movimiento o un partido se burocratiza está destinado al fracaso, Vicente. Y para cerrar, precisamente porque estamos hablando de los personajes como Xochitl Gálvez, que no quieren una jornada laboral de 40 horas, o sea, yendo en contra de los intereses de los trabajadores, hablemos de los trabajadores, pero del Poder Judicial. Hoy los exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador por todos los dineros que andan peleando porque creen que son de ellos. Y les dice el presidente, vámonos entendiendo. Es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. Y ahora van y lloriquean con Ciro Gómez Leiva, que porque el presidente dice que son un poder podrido. Mi querido Jaime, a veces medio de locura estos personajes que se dicen víctima ahora, y yo ya no entendí, al menos no escuchan el encabronamiento de la gente cuando nos enteramos que les pagamos hasta los teléfonos celulares de su familia, o estos 15,000 millones en los fideicomisos. No, yo no entiendo, Jaime, pero bueno, es parte de estos temas en nuestro país. Fíjate que es muy interesante detenernos en este tema del aparato judicial, porque el aparato judicial durante las presidencias
de Calderón y Enrique Peña Nieto fueron de los sectores más convencidos, así como en algún momento algunos sindicatos o eh, sectores de la producción fueron consentidos de determinados gobiernos, por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron consentidos, muy consentidos, con unas realmente beneficios, pensiones impresionantes. El sector de la justicia gozó realmente de amplios beneficios, pero claro, dependiendo de cuál era tu rango, tu puesto, en qué lugar del orden jerárquico te encontrabas. Pero yo recuerdo que muchos de los trabajadores del sector justicia, por ejemplo, tenían la posibilidad de pagar sus impuestos, pero al final del día se los devolvían íntegros, esos impuestos. Tenían seguros médicos, no, estaban muy bien, los beneficios les iban muy bien, pero claro, estos beneficios no se comparaban ni se comparan con los beneficios y privilegios de los que gozaba la cúpula, ¿no? Los mandarines, ¿no? Y francamente, pero esta suerte de beneficios, de convertirse en un trabajador privilegiado, generó una cultura de adhesión corporativista. Son muy corporativos, toda la gente que está en el sector justicia, en la nómina, son muy corporativos, se defienden porque sí. Y ahora que la señora Norma Piña ha visto cómo está en riesgo sus cochinitos de oro, pues ha tirado línea al sindicato, ha tirado línea a trabajadores para decirles que los jubilados se van a ver los más afectados, que los trabajadores van a perder beneficios, cosa que ya sabemos que no es cierto. Y esto lo ha explicado una y otra vez el diputado de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer, que ha dicho que no, los jubilados van a recibir, siguiendo sus pensiones, que por cierto están vinculados al presupuesto, no a los fideicomisos. Y además, son fideicomisos que fueron engordando gracias al subejercicio presupuestario y luego sudaban en la banca hasta engordar y permitirles a los magistrados tener viajes, poder comprarse boletos para ir al concierto de Taylor Swift, ir a restaurantes de 4 o 5 tenedores, tener derecho a un restaurante exclusivo, tener presupuesto para tener empleados, millones de pesos para restaurar, embellecer sus hogares, sus residencias, comprarse gafas, tener vacaciones, festejar el Día de la Madre, el Día de la Padre, en fin, una serie de realmente privilegios que yo no conozco, Vicente, en el mundo entero, no conozco en el mundo entero a un estamento judicial como el de México con los privilegios que tiene el de México. Porque esta gente, yo lo he dicho una y otra vez, no hay poder judicial en el mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tiene estos beneficios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la potencia más avanzada del planeta, no tiene un canal de televisión como así lo tiene la Suprema Corte, ¿no? O sea, realmente lo que hizo el poder político y el PRI y el PAN es prácticamente comprar la lealtad, la servidumbre del Poder Ejecutivo para que les taparan sus vergüenzas, para que todos aquellos ataques fueran realmente controlados, vadeados, ¿no? Y realmente llama mucho la atención la denuncia que hizo el presidente esta mañana sobre la labor, según ellos, a escondidas de Santiago Krill, que anda ahí, ¿no? Conspirando con la ministra de la Corte para ver de qué manera se amparan, bloquean estas iniciativas. Y yo creo que el presidente es un maestro que les adivina la jugada, bueno, 5 pueblos antes de que comience el partido. Así es que yo creo que a pesar de que van a echar mano de todo tipo de argucias para evitar que esto salga adelante, yo espero que los magistrados respeten la autonomía y la independencia del Poder Legislativo y ya acepten de una vez por todas que se han equivocado, porque yo creo todo esto que les está pasando al Poder Judicial
es en buena medida responsabilidad de todos, de ellos mismos, porque han actuado de una forma tan escandalosamente ilegal, escandalosamente cínica, que ya los ciudadanos, una inmensa mayoría, están hartos de este sistema judicial que solamente beneficia a los malandros, a los ricos, a sus aliados en el poder político. Y yo creo que la opinión pública ya no tiene el estómago, ya no tenemos el estómago para soportar una argucia legaloide más del poder judicial con sus amigos, con sus aliados en el Congreso mexicano. Mi querido Jaime, aprovechando, ¿por qué no compartes tus redes, tus espacios con la audiencia de Sin Censura? Sí, queridos amigos, gracias, querido Vicente. Pues les pido que por favor me sigan en No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Búsquenos en YouTube, No Apto para Cínicos. Suscríbanse, denle a la campanita para que les avise. Me pueden seguir también a través de mis redes sociales en @Jaime Journo. Y hasta otra, querido Vicente, querida Lina. Claro que sí. Y querida Lina, cerramos con tus comentarios, tus opiniones sobre este tema. Ay, pues mira, Vicente, yo la verdad es que todo esto que hemos visto durante los últimos meses, ni siquiera me escandalizaría ya por este último episodio del Poder Judicial. Lo que sí creo es lo que están apuntando los compañeros y las compañeras en el chat, ¿no? Es cómo ya terminamos de visibilizar la podredumbre de los excesos que ha cometido un poder que se ha declarado abiertamente opositor, no necesariamente ha estado a la altura de lo que está ocurriendo en el país, no necesariamente nos está llevando el Poder Judicial a un mundo, a un país sobre todo más bien de justicia social, de reparación de los daños. Al contrario, ha estado tratando de beneficiar a unas élites, sobre todo económicas, pero también incluso criminales, lo que ya hemos visto durante todos estos meses, cómo hay una clara colusión entre autoridades, fiscalías, Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Así que yo creo que para hacer las reformas necesarias, pues la ciudadanía tiene un mecanismo muy inmediato, que es el mecanismo del voto, el cual durante el año 2024 tendrá que ser fundamental, pero también otra de las grandes herramientas que hay que seguir desarrollando, que no solamente esta sea una democracia representativa y sea una participativa, es el involucramiento de la ciudadanía dentro de sus comités locales, dentro de sus distritos electorales, dentro de sus pueblos, barrios, colonias, estados, etcétera, porque si no, entonces se deja nuevamente la representatividad en diputados que después dicen, pues no vamos a ir con la 4T y después se salen de la bancada y después no, al contrario, hay que hacer estos grupos de acompañamiento, de organización, de poder popular verdadero en el cual se transite realmente a esta nueva democracia que queremos, que no se dejen solo a los diputados, diputadas, quién sabe si quieren o no legislar en torno a los temas que nos competen, al contrario, que estén al servicio de la nación. Y eso solo lo vamos a hacer presionándolos, sean del partido que sean, para que después no se vayan por otro camino, no haya traiciones directas, porque las traiciones no solamente es un tema de quién ocupa o no el curul, las traiciones le cuestan a la toma de decisiones, en qué se va a invertir, en qué se tiene que ejercer presupuesto, pero también en cuestiones de cómo acabamos con políticas racistas, xenófobas, cómo avanzamos en la lucha por la igualdad, en contra de la pobreza. Así que hay que seguir haciendo conciencia de cómo nos involucremos, nos caiga bien o nos caiga mal el vecino o la vecina, hay que empezar a sumar y sumar y sumar para realmente lograr esa transformación, Vicente. Querida Alina, también pido tus redes, tus trincheras para esta audiencia diferente e inteligente. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, a veces en la mañana, a veces en la noche. Me encuentran también en mis redes sociales, en Alina Duarte, _ en X, ex Twitter, pero también en _ Alina Duarte en Instagram, en Facebook, y sobre todo también les invitamos a que se sumen a este naciente proyecto en De Raíz _ Media, en donde pues muchos compañeros y compañeras también estamos tratando de dar esa batalla comunicacional, esa batalla con un enfoque abiertamente de izquierda, de y para
para las izquierdas, así que bueno, ojalá se pueda sumar también a De Raíz Media y agradecerte, Vicente, siempre el ser parte de este equipo, saludar a mi querido Jaime nuevamente y a toda la audiencia, leo sus comentarios, esa audiencia que justamente está logrando esa transformación. Bueno, pues te mando un abrazo, querida Lina, te mando un abrazo, Jaime, que pasen excelente fin de semana y nos vemos aquí en Sin Censura a la Brevedad. Gracias. Hasta luego. Y ya estamos en la recta final.